Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 3, titulada Jesús, el Hijo Prometido. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, versos 2 y 3, en los cuales leemos lo siguiente: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El libro de Hebreos empieza sin mencionar al autor, solo a Dios. No hay ningún intento de probar su existencia, ya que el escritor de Hebreos sabía que Dios existía y que Él hablaba al hombre. ¿De qué manera? De muchas maneras y en todo tiempo. Pero en los postreros días lo ha hecho por el Hijo, refiriéndose a la era del Mesías, esa que puede presuponer un período muy largo, pero que es el último período. Y si Dios nos ha hablado por el Hijo prometido, no es tanto que Jesús haya traído un mensaje del Padre, sino más bien, Él es un mensaje del Padre. Sí, porque la idea es que Jesús es mucho más que el mejor profeta, ya que Él ha revelado algo que ningún otro profeta podría revelar. Una de las noticias más maravillosas para aquellos que han tenido la dicha de convertirse en padres es la de la llegada de un nuevo ser, el nacimiento de un hijo. Ese gozo y esa alegría fueron experimentados por muchos personajes de la Biblia, como cuando Adán y Eva dieron la bienvenida a su primogénito. En este caso particular, el gozo de estos primeros padres estaba mezclado con un profundo sentimiento de esperanza. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de haber sucumbido ante el enemigo, cayendo en pecado, había recibido una maravillosa promesa. Se les prometió una descendencia, un hijo que los libraría del enemigo y recuperaría la herencia que se había perdido. Sin embargo, en el sentir y pensar de Adán y Eva, la promesa se cumpliría rápidamente en su primogénito. Pero el cumplimiento de dicha promesa apenas se estaba asomando, para finalmente cumplirse a cabalidad. Más tarde, en la historia de este mundo, la promesa les fue confirmada tanto a Abraham, con aquella simiente mediante la cual serían benditas todas las familias de la tierra, como también a David, con aquel hijo que sería adoptado por Dios como propio y que gobernaría sobre todos los reyes de la tierra. Acompáñame en el estudio de esta semana
para conocer un poco más sobre Jesús, el Hijo prometido. En las Sagradas Escrituras encontramos muchas promesas que se relacionan con lo que Dios prometió que haría por su pueblo en una etapa de la historia de este mundo muy particular. ¿A qué etapa nos referimos y a qué promesa? Números capítulo 24, verso 14. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. En el contexto de los mensajes enviados por Dios a través del profeta Balaam, se habla aquí de los postreros días y de cómo en ellos el pueblo de Israel sería bendecido. Pero, ¿qué más dice Balaam? Números capítulo 24, verso 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Maravillosa promesa, ¿cierto? Este pasaje es una hermosa profecía de la venida del Mesías. Balaam podría verle, mas no ahora. Jesús aquí es proféticamente llamado una estrella, porque es glorioso como ella, y un cetro, porque tiene toda la autoridad para mandar. Y no solo eso, sino que se nos dice que el Mesías eventualmente va a mandar sobre todas las naciones, tanto las que rodeaban a Israel como también a las de los postreros días. Una segunda expresión para referirse al futuro fue utilizada por el también profeta Daniel, quien, relatando su experiencia con el ángel Gabriel al momento de explicarle su visión, nos dice en Daniel capítulo 8, verso 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Siendo esta última una expresión para hablar específicamente sobre los últimos días de la historia de la tierra. Todos aquellos que vivieron antes de la primera venida de Jesús a este mundo y que escucharon de sus promesas, finalmente murieron en la fe. Pero aquellos que vivimos después de Cristo, sabemos que aquellas promesas que hablaban de un rey que destruiría a los enemigos de su pueblo y que atraería a las naciones a Israel, se cumplieron finalmente, como lo dijo el apóstol Pablo, en Jesús. ¿Por qué? Porque Él derrotó a Satanás. Porque Dios inició anticipadamente la resurrección final de sus hijos con la resurrección de su Hijo amado. Porque Jesús mismo fue investido como nuestro gobernante, librándonos del poder de Satanás e inaugurando así el reino final que Dios prometió establecer. Tal como lo dice Isaías, capítulo 2, verso 2.
acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y lo maravilloso de todo lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús es lo que completará en su segunda venida. En algunas versiones y traducciones de la Biblia en nuestro idioma, cuando vamos al libro de Hebreos en su capítulo 1 y su versículo 1, encontramos que en la mayoría de los casos el libro comienza con Dios. Y aun y cuando en el texto griego original la palabra Dios no se halla al comienzo, pues traducido del original se lee como muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo Dios habló, lo cierto es que el libro comienza sin mencionar al autor, solo a Dios. De esta manera, y sin los saludos iniciales acostumbrados de otras epístolas del Nuevo Testamento, Hebreos entra directamente en un tema doctrina, y donde desde el mismo verso 2 tenemos ya una de las principales afirmaciones de esta porción de las Escrituras. Hebreos capítulo 1, verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Inmediatamente después de dejar muy en claro en el verso 1 que Dios habló mediante profetas a través de mensajes verbales y escritos, por parábolas y por medios visuales, pero que cualesquiera que fueren los medios, era Dios el que hablaba. Ahora en el verso 2 se establece un claro contraste entre la revelación mediante un profeta y la revelación mediante el Hijo. La revelación que Dios había hecho a través de los profetas antes de la primera venida de Jesús fue fundamental. Pero aún para los judíos del primer siglo después de Cristo, la última revelación expresada en la palabra escrita de Dios había llegado ya 4 siglos antes con Malaquías, Esdras y Nehemías, no habiéndose escuchado luego por mucho tiempo. No obstante, la revelación de Dios ahora a través de Jesús era superior a la de los profetas, porque obviamente Jesús es un medio mayor de revelación. Así fue como lo consideró el apóstol Pablo, y por ello en su carta a los Hebreos intenta hacerles ver a estos creyentes y a nosotros también, que si bien el Antiguo Testamento comunicaba un verdadero conocimiento de la voluntad de Dios, solamente fue posible comenzar a comprender su significado más pleno cuando Cristo Jesús llegó a esta tierra. En este sentido, Jesús es como esa imagen completa en el exterior de la caja del rompecabezas, que nos proporciona la clave para encontrar el lugar correcto de cada una de las piezas que se deben colocar, para que el cuadro de la revelación divina quede listo. El primer versículo de Hebreos presenta al Padre, el segundo al Hijo,
Y cuando el autor de Hebreos presenta al Hijo, llega no solamente al corazón mismo de su tema, sino también nos enseña que lo que Dios hizo por Jesús, también lo quiere hacer por nosotros. Filón de Alejandría fue un filósofo judío helenístico nacido alrededor del año 20 a.C., muriendo alrededor del año 45 después de Cristo. Fue, a diferencia de Platón y de Aristóteles, el primero en pensar en Dios como el arquitecto del universo. Y en su obra, en la que concedió gran importancia a la providencia divina y a la gracia, reconociendo que el mundo es de Dios y no de los hombres, utilizó para describir el ser o la mente inteligente que ordenó el universo la palabra griega apaugasma, que es la misma que encontramos en Hebreos capítulo 1, verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La antigua palabra griega utilizada aquí para resplandor habla de aquel que brilla desde una fuente de luz. Y es que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Y así como nosotros nunca hemos visto el sol, sino solo los rayos de su luz cuando nos llegan, de la misma forma nunca hemos visto al Padre, pero lo vemos a través del resplandor del Hijo de Dios. ¿Cómo comprendemos un poco más cuál es la gloria de Dios? Éxodo capítulo 24, versos 16 y 17. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Quizás esto se vio como brasas resplandecientes y radiantes de un fuego ardiente. Sí, la gloriosa presencia de Dios en el Sinaí que duró los 40 días que Moisés estuvo en el monte. Y aunque el pueblo no podía ver a Dios y no podía ver a Moisés, Dios les dejó recordatorios de su gloria y presencia para ayudarlos a confiar en lo que no podían ver. Salmo capítulo 36, verso 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. La satisfacción y las delicias que se encuentran en Dios están conectadas con la vida y la luz. Estas sanan y edifican dando vida, porque están llenas de la luz de la verdad y la bondad. En tu luz veremos luz. No es más que una especie de penumbra comparativamente a la que disfrutamos aquí en este mundo. Mientras estamos escondidos en esta prisión, podemos ver muy poco,
pero la casa de nuestro Padre arriba está llena de luz, la luz de su gloria. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios fue su presencia visible entre su pueblo. Pero a ti y a mí, las Escrituras nos han informado que Jesús es la luz que vino a este mundo para revelar la gloria de Dios. Existen porciones de las Sagradas Escrituras en las cuales el Señor asevera cosas muy puntuales en relación a la creación del mundo en que vivimos. En textos como Isaías capítulo 45, verso 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. O como Nehemías capítulo 9, verso 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿De qué tipo de aseveraciones hablamos entonces? Pues aquellas que dejan en claro que Dios creó el mundo solo y que Él es el único Dios. Y como la palabra de Dios es una fuente de mensajes divinos concordantes y no discordantes, es muy importante que conciliemos el tipo de información a la que hicimos referencia en esos dos textos con lo que encontramos luego en Hebreos capítulo 1, verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No, amiga, no, amigo. La palabra de Dios no se está contradiciendo. Más bien nos está enseñando y afirmando algo muy importante. Cuando Jesús vino a la tierra, se despojó de su vestido y corona reales, prefiriendo devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo. Pero con su ascensión, tomó otra vez el puesto que había tenido con el Padre antes de su encarnación. Y ya que los escritores del Antiguo Testamento no comprendían la naturaleza trinitaria de la deidad, y a Israel se le había enseñado: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Era muy importante que los hebreos entendieran el verdadero lugar del Hijo. Era sumamente necesario que entendieran que el Mesías compartía el trono del universo con el Padre. Hebreos presenta al Hijo como asociado con el Padre y como agente activo en la creación. Dios sí hizo los mundos por medio de Cristo, pero no usó a Cristo como una herramienta, sino como un colaborador. Lo que aquí se presenta es una división de las actividades por parte de la deidad. Y algo sumamente maravilloso en todo esto es que
el que sería el Redentor del hombre, fue su creador. Y porque es el creador, puede crearnos a cada uno de nosotros como una nueva criatura. Que Dios solo creó este mundo y que lo creó por medio de Jesús es parte del misterio de la Trinidad, pero implica al mismo tiempo que Jesús es plenamente divino. La palabra griega ferón, cuyo significado era sostener o conducir, se usaba para describir el viento que impulsaba a una barca. Pues bien, que eso nos recuerde que Jesús no solamente nos creó, sino también nos sostiene, pues es el fundamento de toda existencia creada. A la luz de muchos pasajes en las Sagradas Escrituras, sabemos que Jesús fue dado a conocer públicamente como el Hijo de Dios. Textos como Romanos capítulo 1, verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O como Hechos capítulo 13, verso 32 y 33. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Son pasajes que, junto con aquellos que nos hablan del bautismo y transfiguración de Cristo Jesús, declaran que Dios le identificó y anunció como su Hijo. El enemigo es astuto y debemos tener mucho cuidado al estudiar la Biblia. ¿Sabes que muchos creen que lo que estos textos mencionan y lo que encontramos en Hebreos muestra que Jesús de alguna forma fue creado por Dios en algún punto del pasado? Pues sí, hay muchas personas que así lo creen porque así lo interpretan. Leamos con cuidado Hebreos capítulo 1, verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Y comparemos esto con lo que encontramos en Salmo capítulo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Las palabras clave en estos dos textos son engendrado y engendré. ¿Qué significa que Jesús fue engendrado y cuándo sucedió esto? La declaración yo publicaré el decreto al inicio de Salmo 2:7 indica que este es el ungido mismo de Jehová hablando, y que él publicará el decreto que Dios Padre le habló. El ungido de Jehová recuerda lo que Dios el Padre le habló, identificándolo como el Hijo del Padre y enfatizando su condición de engendrado del Padre. En Hebreos 1:5, por su parte, el autor cita precisamente este pasaje en Salmo como evidencia de la deidad de Jesús
y superioridad sobre todos los ángeles. Pero no debemos dejar escapar la idea de que el ser engendrado está en completo contraste con ser creado. Jesús no fue creado, más bien creó todo lo que fue creado, pero fue engendrado en el sentido de que fue adoptado por Dios como el Mesías príncipe prometido, el Hijo de David. Fue precisamente cuando Jesús resucitó y se sentó a la diestra de su Padre, cuando Dios cumplió su promesa hecha a David de que su hijo sería adoptado como el Hijo de Dios, y su trono sobre las naciones se establecería para siempre. Jesús fue engendrado, pero no en el sentido de comenzar su existencia, sino en el de comenzar con su gobierno sobre las naciones, porque Él siempre ha existido, porque Él es Dios. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Nuestros postreros días. Las maravillosas promesas de Dios fueron presentadas a Israel en su tiempo y estuvieron a su alcance. Las maravillosas promesas de Dios nos han sido presentadas también a nosotros en nuestro tiempo. Pero tú y yo contamos ahora con el cumplimiento de muchas de ellas en Cristo Jesús. Sí, porque el Padre prometió que resucitaría a sus hijos e inició el cumplimiento de esa promesa con la resurrección de Jesús. Porque el Padre prometió una nueva creación y ha comenzado a cumplir esa promesa recreando nuestras mentes y corazones. Porque prometió establecer su reino final y lo inauguró librándonos del poder del enemigo. Número 2. El resplandor de su gloria. La gloria de Dios es la suma total y absoluta de todos sus atributos, de todas sus cualidades, de todo aquello que conforma su ser pleno. La gloria de Dios es su carácter. Cristo Jesús no llegó a ser el resplandor de la gloria de su Padre, ya lo era y siempre lo había sido. La gloria de Dios es lo que constituye el fundamento esencial y eterno de su personalidad. Así como es el Padre, así es el Hijo. Uno en esencia, uno en carácter, uno en pensamiento y propósito. Son tan semejantes que Cristo pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Acerquémonos cada día más a Jesús, porque Él es una fiel representación de nuestro Dios. Y número 3. Mi hijo eres tú. Estas palabras registradas al inicio de Hebreos 1:5 son una mención al nombre más excelente que recibió Jesús, al llamarle mi hijo. Mientras que a los ángeles a veces se les llama los hijos de Dios en un sentido genérico, como en el caso de Job 1:6, el Padre nunca le dijo mi hijo a ningún ángel en un sentido específico. ¿Por qué? Porque eso está reservado para Dios el Hijo.
la segunda persona de la Trinidad. Y a la luz de lo estudiado en esta semana, nos queda claro que Jesús fue engendrado, pero no creado. Engendrado en el sentido de haber comenzado su gobierno sobre las naciones, en el sentido de haber sido entronizado. Dios Padre también te dice a ti: mi hijo eres tú. Respondamos a ese llamado. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que por el pecado la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión. Pero Jesús la ha relacionado otra vez con la esfera de gloria. Su amor rodeó al hombre y alcanzó el cielo más elevado. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir a la tentación. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.